Ok, vamos a ver por qué Tai Lung no fue digno de ser el guerrero dragón como si lo fue Po. Fácil, porque Uwe tenía favoritismo, ¿no? A ver, Uwe mismo lo dice. Cuando te vi me recordó a los pandas que me ayudaron y por eso dije, sos el guerrero dragón. Nepotismo, bro. Y después Po hizo lo mismo con la zorra esa. Tipo, me cayó bien la zorra, entonces dije, bueno, que ella sea la próxima guerrero dragón, ¿no? Puro nepotismo. El título del guerrero dragón es puro nepotismo. Hey, si algo he aprendido en estos 2 últimos años es que nunca es tarde para hacer algo y aprovechando que se va a estrenar Pero no te olvides de darle like y comentar, o ya se estrenó o quién sabe cuándo se suba esto, pero aprovechando que se va a estrenar Kung Fu Panda 4, quiero hablar de una película de esta saga que me encanta. Todos ya lo dijeron y hoy yo lo vengo a confirmar. Kung Fu Panda es una maldita obra de arte. Además, hay varias cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, durante toda la época que Shifu estuvo entrenando a Tai Lung, nunca llegó a ver a Tai Lung. O sea, justamente un día, una semana antes de decidir si era digno de ser el guerrero dragón o no, recién Uwe lo conoció. Literalmente, justamente el día dice, no, no es digno porque este es malo. Es como, ¿no pudiste avisar antes, tratar de corregirlo, de guiarlo por el buen camino? Es como, o sea, el verdadero me chupa un huevo porque no me caes bien. Yo soy fan de la saga de Kung Fu Panda. Las 3 películas las he visto en el cine. Cada película tiene un alma y un corazón en ellas que destaca una narrativa brillante de storytelling, pero la que más me encanta de las 3 es la primera. Que a ver, lo repito, ya todos lo dijeron y lo han dicho. La primera película es una obra maestra. ¡Qué perfecta! Y la 2 logró superarlo, Es esta película, tiene de todo, desarrollo de sus personajes, un villanazo, la animación es una maravilla para el año 2008 que fue presentada. Tenemos a un güey llamado Uwe que lo ves de niño y se parece a tu compa que tendrás en la preparatoria que se fuma la kriptonita, pero cuando creces dices, ¡fua! El güey es bien sabio. La música Es que la María dejaba que viera cosas. es una joya. Esta película tiene una banda sonora en la que Hans, mi padre Zimmer, hace que te cagues con cada nota musical. Es una belleza toda pieza de música que hay en esta película porque te cuenta mediante la propia... ¿Por qué se puso esa cosa al revés? O sea, ¿por qué se puso los audífonos al revés? Es una belleza toda pieza de música que hay en esta película porque te cuenta mediante la propia película precisamente una historia. Se ve reflejado en el arco del personaje de Po con los leitmotiv. Esta es una técnica en la banda sonora que consiste en repetir la misma música, notas, tonos o partituras para representar las ideas, el carácter, las motivaciones o el viaje del personaje. Esto pasa en las 3 películas de Kung Fu Panda, por ejemplo en la primera y la tercera, como escuchamos esta melodía que por cierto es preciosa en la que Uwe muere, pero la música lo interpreta como un ascenso a convertir. Me dio gracia cuando Po dice, después de todo, Uwe solo era una tortuga loca. Y lo era, considerando que fue un militar genocida, igual que el güey ese. Solo que de repente, cuando estuvo justamente a punto de morir, dijo, ¿sabes qué? Por un momento pensé que me iba a ir al infierno, así que me voy a hacer bueno, voy a ser bueno para ganarme las puertas del cielo. En algo más, en este caso, un legado para Shifu, el legado más grande de China. Aquí escuchamos esto. Es una música casi inspiracional que te cuenta exactamente lo anterior dicho, el ascenso que tiene Uwei para convertirse en la inspiración del que era su mejor alumno. Shifu aquí continuará su legado, continuará siendo ahora él el maestro para convertir en alguien en su mejor alumno. Sin embargo, en la tercera película escuchamos esto. Además, vos te das cuenta de que es un hipócrita de mierda porque literalmente él borró todo su pasado diciendo, yo, general, yo haber causado masacres, yo... O
Si haber sido casi un conquistador, no, que va, no hay registro de eso. Bueno, no hay registro porque literalmente vos borraste todo. Dios mío, qué hipócrita. La música tiene tonalidades más bajas y se presta para ser interpretada como la caída del legado de Uwey, con su alumno viendo cómo el legado de legado que él manipuló. Legado que él manipuló. Su maestro es destruido. Mientras que la anterior melodía representaba el ascenso del maestro, esta representa lo contrario, la caída. Legado que él manipuló y que él mismo creó el título de Guerrero Dragón, porque después todo el mundo es como Guerrero Dragón, ¿qué? En la 4 fue Guerrero Dragón, ¿qué? No sabemos lo que es el Guerrero Dragón, o sea, no. O sea, no. Uwey, perdóname. Lo mismo sucede con Po, pero al contrario. Cuando conocemos a Po, es un panda que le apasiona el Kung Fu. El primer leitmotiv que nos presenta Hans Zimmer y John Powell, compositores de la banda sonora, es que el sueño más grande de Po es convertirse en héroe. Mucha charla, luchemos. Todo este primer tema es una completa oda al heroísmo. Todas las notas destacan ese sueño de Po, mostrándonos su humildad, sus motivaciones, sus inspiraciones, su sueño en general. Pero claro, siendo solo eso, un sueño. Po está lejos de ser ese héroe con el que sueña ser. Sin embargo, en un punto de este primer leitmotiv, en un punto de este primer tema, se escucha esto. Cuenta la leyenda de Y un narcisista que creó una estatua de sí mismo y que solo él tenía el derecho de dar el puesto. legendario guerrero, También. cuya técnica del Kung Fu era material de leyenda. ¿Les recuerda el tema de alguien? Es porque Uwey es el único personaje que creyó en Po desde el principio. Cuando todos... Hermano, tenemos en cuenta que literalmente no creyó en Po, sino que Uwey en la 3 dice: te elegí como el guerrero dragón porque me recordaste a los pandas que me ayudaron. Y me ayudaron cuando estuve a punto de morir y por eso te elegí como el guerrero dragón. O sea, Uwey fue el único que creyó en Po porque vio el potencial, porque Uwey sabía lo que los pandas eran capaces de hacer con el Chi. Básicamente, en realidad, no, simplemente dijo: che, este güey va a estar roto, porque los pandas, cuando con el Chi, cuidado, los demás lo trataron mal y lo insultaron, Uwey fue el que lo motivaba para no abandonar su sueño. En esta escena, cuando le dice una frasezota digna de un padrote, se vuelve a escuchar este leitmotiv. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Robada esa frase porque esa frase viene de un libro, pero robada. Lo último que Uwey le dice a Shifu es: debes creer. Es como si este leitmotiv representara la esperanza. A todo esto, ¿por qué nunca usó el kick de los pandas si este funciona mediante su cosa más querida? No lo sé. Solo escuchamos una y otra y otra vez. Porque simboliza el camino de Po a convertirse en el guerrero dragón. No solo un guerrero, que en un momento hablaremos de eso, Un título inventado, pero bueno. sino en el guerrero dragón. En la segunda película volvemos a escuchar el tema de Hero, que representaba el sueño de Po, que era ser un héroe. Todo para que al final esos pequeños leitmotivs que aparecieron en estas dos películas, en la tercera vuelva a sonar el tema de Uwey, pero ahora combinado con el de Po, representando que por fin se convirtió en el guerrero perfecto. En el día en que nos Guerrero perfecto tampoco. Considerando que la pelea contra Tyrone Paul la ganó por un guionazo, que a ver, en la propia película te lo explican, pero que es un guionazo, es un guionazo.
Por ejemplo, Po nunca aprendió a hacer el movimiento de Ushi o Gushi, como sea que se diga, ¿no? Sino que Po utilizó su propio chi para explotarlo, pero no tiene sentido que Po haya hecho eso si no sabía cómo utilizar el chi. Hasta la tercera película, o sea, no tiene sentido. Y después te lo vuelvo a decir, fue un guionazo porque aunque la película mismo te lo explicó con la escena de Mantis, cuando Mantis le está haciendo la acupuntura y dice como Po es gordo y tiene gracia, pues es difícil ver a dónde están sus nervios o atinarle. Por lo cual, por eso mismo que la técnica que hace Tai Lung no le funcionó. No le funcionó. Conocimos y el futuro del Kung Fu. ¡Pinches películas preciosas! Esto es solo una pizca del por qué la saga de Kung Fu Panda es una belleza en todos los sentidos, pero más la primera película. Toda la primera película es una... Pero nunca lo dedujo porque en realidad que esa técnica no la sé utilizar. Shifu no la sabía utilizar, Po no la sabía utilizar. Por lo cual no puedes deducir algo que no sabes si realmente funciona así. O sea, no sabes. Valiosa y preciosa lección acerca de muchas cosas, pero la más importante, hacerla... No puedes deducir algo que no sabes cómo se puede ejecutar si no sabes la teoría. Po sabía que hacer esto... o esta pose era la técnica Gushi o Ushi. Pero si no sabes la ejecución de no saber si es, yo qué sé, imagínate que la ejecución es, debes de a bajar el dedo, era presionar todo o levantar todos y así, ¿no? O de repente soltarlo y después ahí agarrarlo. O sea, no se sabe, no puedes deducir algo que no sabe cómo se ejecuta. Frente a la adversidad. Esto lo enseña en base Sí, a estaba por en qué el guión. Tai Lung no era digno de ser el guerrero dragón. Vamos a analizar esto mediante lo más importante de la película: el protagonista y el villano, los dos pilares de ella. Para empezar, esta película, Kung Fu Panda 1, al igual que las otras dos películas... Por ejemplo, en la tercera Po trató de hacer otra vez la técnica Gushi con Kai y Kai le dice, yo no estoy vivo, por lo cual no funciona en mí. Y si Po no sabía eso significa que si Po no sabía que la técnica solo funciona con vivos, entonces eso demuestra que Po no dedujo nada, no sabía cómo funcionaba la técnica. filosofía llamada taoísmo, que es bastante similar al estoicismo que surgió de Grecia en la época helenística. La diferencia es que el taoísmo surgió en China. Esta filosofía enseña a vivir en armonía con el universo, dejando que las cosas sigan su curso natural, sin apegarse a nada. Es básicamente lo mismo que enseña el estoicismo. Marco Aurelio, el antiguo emperador romano, considerado uno de los más fervientes seguidores de la escuela estoica, dijo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esto representa una de las prácticas más reconocidas de la filosofía estoica y taoísta, que es: la vida es 10% lo que te sucede y un 90% cómo reaccionas ante ello. ¿Qué tiene que ver esto? Pues es lo que representa el carácter de estos dos personajes que construyen el mensaje de la película. En la película, cuando Wu-wei le dice a Shifu que Tai Lung regresará, Shifu lo primero que hace es alterarse y mandar al gansito a la cárcel ordenando que se duplique la seguridad. A lo que Wu-wei lo primero que le dice es: Uno suele hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo. refiriéndose a cómo Shifu indirectamente, al haber tomado esa decisión, provocó que Tai Lung escape. Por cierto, Bueno, también te digo, el otro cómo iba a saber que literalmente el otro iba a poder abrir ese candado con una pluma. También te digo, el otro cómo iba a saber que iba con una pluma iba a saber eso. qué sutileza es ese detalle de las plumas del ganso, que es precisamente por una de ellas por la que escapa Tai Lung. Lo mismo pasó con Shen en la segunda película, que al descubrir que un panda lo iba a derrotar, mandó a matar a todos los pandas, provocando indirectamente que Po terminara en el Valle de la Paz y que pasara todo. Gracias a esto, gracias a esa reacción de Shifu, es que se desata toda la película, lo que nos lleva a los dos personajes que analizaremos. En realidad aquí Kung Fu Panda en realidad utilizó lo que nosotros ya sabemos sobre la mitología griega y nórdica. Por ejemplo, Zeus, Urano encadenó o encarceló a los titanes por miedo a que lo derrocaran. Y eso causó que lo derrocaran.
Urano en sus últimos momentos le dijo: lo mismo que me hiciste tú, te va a pasar a ti con tus hijos. Esa es mi predicción. Y Cronos, al tratar de evitar esa predicción, esa profecía, terminó justamente causando eso. Y lo mismo Zeus. Aunque si te lo pones a pensar, Zeus se salvaba a veces por guión. Que tuvo que haber muerto hace varias veces y se salvaba por guión. En la historia nórdica, si te das cuenta, Odín trató de evitar el Ragnarok. Encadenando a Fenrir, que Fenrir lo que hizo eso es tener un odio a los dioses. Jormungandr, de vez de eliminarlo, mandó a la Tierra, haciendo que Jormungandr sea tan grande, justamente el tamaño correcto, para hacerle frente a Thor, y aunque Thor terminó envenenado, causó su muerte, y mandar a Hela a Hel, al infierno, lo único que hizo es darle un ejército a Loki de muertos que estaban en Hel. Básicamente, Odín causó su propia caída, su propio Ragnarok. Puso las piezas a donde tenían que estar al tratar de evitarlo. Y al tratar de evitarlo, simplemente acercó más el final, y así. A continuación, empezando con este tipo. Tai Lung es lo opuesto a Po en muchos sentidos. Ahorita verán por qué. Cómo se nos presenta este personaje con una de las mejores introducciones que ha tenido un villano, no solo en la animación, en todo este séptimo arte. Un simple rumor fue necesario para mandar a duplicar la seguridad en donde estaba. Con solo escuchar su llegada fue necesario para mandar a evacuar a todo el Valle de la Paz. Pero ¿por qué tanto alboroto por este leopardo de las nieves? Pues una escena de menos de 4 minutos nos demuestra por qué. Aristóteles filosofó acerca de cómo en la soledad un individuo puede convertirse en una bestia, es decir, tomar total control de su situación en un grado supremo de excelencia, pues es a través de la adversidad cuando las personas pueden encontrarse a sí mismas y destacarse en todo lo que hacen, pues todos tienen las capacidades y los talentos para hacerlo, terminando con una frase que dice: todo aquel que se complace en la soledad es o una bestia salvaje o un dios, que esta última no fue el caso para Tai Lung. En realidad no, porque te recuerdo que Trigueza dice que el verdadero guerrero dragón, el verdadero guerrero dragón se alimentaba del chi, cosas del universo. Tai Lung no le daban agua, no le daban comida, logró crecer, incluso desarrollar músculos sin nada de eso. Demostrando que logró lo que Tigresa decía. La fuerza y dureza de un guerrero formidable destacan en su frialdad y serenidad al enfrentar la adversidad, esa atmósfera de peligro y maldad en donde los... Segunda, te olvidas que literalmente cuando Tai Lung atacó el Valle de la Paz, en ningún momento dice que Tai Lung mató a alguien en el Valle de la Paz. Causó destrozos, sí, pero en ningún momento mató a nadie. Ayudan a representar nada más que la sed de venganza y sangre que llevan su alma en donde... Y mejor dicho, el castigo de Tai Lung fue injusto, porque causó destrozos, sí, tenía que ir a la cárcel también, pero fue injusto el castigo que le dieron. Con cada golpe y movimiento te demuestran la destreza, ferocidad e inteligencia de un guerrero que entrenó durante años por un premio que sintió que se le fue arrebatado, terminando desterrado en esta prisión. Sus ojos llenos de venganza y rabia demuestran... A ver, ahí sí tienes razón lo de que se le quitó el premio, pero lo que te olvidas es que lo que más le dolió a Tai Lung fue que Shifu no lo apoyara. Que Shifu no dijera nada, no dijera ni siquiera un pero. Lo que le dolió es que Shifu lo abandonara, ni siquiera lo fuera a visitar. Nada. Básicamente como que hizo como que si Tai Lung no existiera. Eso es lo que le dolió. Por eso que en la escena cuando Tai Lung está reclamándole a Shifu, se nota el grito rasgado y doloroso de Tai Lung de que su padre, el que considera su padre, no lo haya querido, no lo haya apoyado en ese momento que más lo necesitaba. Que él creía que era el elegido y al final sintió que fue abandonado de nuevo. Tai Lung es un maestro. En su pelea contra los 5 furiosos demuestra por qué es el mejor alumno que tenía Shifu hasta ese momento. Esta pelea demuestra las diferencias que tiene con Tigresa y los 5, pues si al inicio Shifu les dijo a cada uno de ellos sus debilidades, ferocidad, velocidad, altura y sutileza, este leopardo explota cada una de esas cualidades a su máximo, demostrando por qué estaba destinado a ser el guerrero dragón, pero falló
falló en algo. Al final nos dan la respuesta de qué es en lo que falló Tai Lung para convertirse en el guerrero dragón. Nos lo dan en uno de los mejores enfrentamientos que ha parido la animación: maestro contra alumno, hijo contra padre, el hijo pródigo reclamando su destino. Mientras avanza este enfrentamiento, él mismo nos cambia la perspectiva de Tai Lung, pues se nos presentó como un guerrero que no anhelaba más que poder, pero en realidad ese poder era solo su meta para sentirse valorado por su padre, que era Shifu. Hay una diferencia entre crear una ambición hacia conseguir algo por la aprobación de uno mismo para demostrarte precisamente a ti mismo que sí lo puedes hacer, ya que en el pasado fuiste menospreciado por no haber conseguido eso, y otra para obtener la aprobación de los demás porque antes te sentiste menospreciado por no haber conseguido eso. Tai Lung representa la segunda, pero con la diferencia de que este no fue menospreciado, sino que fue entrenado para eso. Desde niño se le prometió un poder que le hicieron creer que merecía, y él creció con esa idea de que solo servía para eso, de que su destino era ser el guerrero dragón. Siempre fue obligado a romperse los huesos en cada entrenamiento para obtener ese destino. Él siempre tuvo esa ideología de que él tenía todo para convertirse en el mejor guerrero, pero cuando ya fue menospreciado por eso, ni su propio... Te lo vuelvo a ver, aquí le dolió, también te lo vuelvo a decir otra vez. Qué hijo de la gran... Qué HDPU, güey. O sea, durante tantos años vio a Tai Lung entrenar y nunca dijo nada. Esperó el último momento para literalmente decir, no, este no es el elegido, O sea, qué HDPU, güey, Es un HDP. Padre lo defendió. Ahí sintió la verdadera soledad, ahí sintió que toda su vida fue una mentira porque le prometieron que él merecía eso. Lo que empezó como una promesa se convirtió en una obsesión. De la obsesión pasó a la desilusión se convirtió en ira, de la ira pasó al abandono, y eso lo cegó, no sabiendo que lo único que quería, después de haber sentido que toda su vida fue una mentira, que lo único que quería... Todo lo que hice fue para que estuvieras orgulloso. Dime que estás orgulloso, Shifu. ¡Dímelo! El Shifu y el Uwe son igual de hijos de Uta. ¿Cómo se nota que sí eran maestros salud? Sí. Lo único que quería era... empatía. A veces vivimos aferrados a que la gente que nos lastimó vea que nos hizo daño. Es un claro acto de conseguir empatía, no tanto para que se apiaden de nosotros, sino para que la otra persona entienda nuestro dolor y caiga en cuenta que nos está haciendo daño después de todo lo que hicimos por ella. Shifu era como un padre para Tai Lung. Shifu lo encontró abandonado, decidió adoptarlo y criarlo como si fuera su propio hijo, otorgándole el propio nombre de Tai Lung, que proviene del chino y significa el gran dragón, diciéndole que estaba destinado a la grandeza de convertirse en el guerrero dragón anunciado de una profecía. Esto... En realidad, si te das cuenta, Tai Lung tiene un complejo de abandono. Tai Lung sabe que es abandonado, que es adoptado. Y ese complejo de abandono hace, si mis padres no me quisieron por no ser nada, pues si mi padre adoptivo dice que soy esto, tengo que serlo, tengo que darlo todo para hacerlo. Y en el momento que no lo logró, pues... ahí actuó su trauma del abandono, diciendo, pues si no voy a hacer esto, que tanto mi padre adoptivo quiere que sea, entonces él también me va a terminar abandonando porque no lo soy. Y ahí radica la cosa, ahí se rompió. es lo que motivó a Tai Lung. Porque esa era como su salvavidas, sentirse que mi padre no me va a abandonar siempre y cuando sea lo que él me diga, siempre y cuando yo logre ser lo que él me diga que sea. Y al no poder serlo, pues me va a terminar abandonando porque significaría que yo no le sirvo. Y eso es un trauma de abandono. Toda su vida, como en cada movimiento cuando entrenaba, volteaba a ver a su maestro para conseguir su aprobación. Todo lo que hacía era para conseguir esa aprobación, pero cuando Uwei no lo eligió, Shifu no dijo nada. Podemos entender que Tai Lung se volvió loco no tanto porque estaba lleno de sed. No se volvió loco. Loco no es. Te lo vuelvo a decir, cuando atacó el Valle de la Paz, hizo destrozos, sí. Eliminó, lastimó a alguien, no, en ningún momento te lo dicen. Poder, sino porque toda su vida vivió en una mentira de querer obtener algo que no merecía. Por eso, ¿ves? O sea, causó destrozos, pero en ningún momento lastimó a nadie. ¿Tú ves en los flashbacks lastimando a alguien? Lo único que No, solo haciendo destrozos. buscaba al final solo era eso. Que Shifu, la única persona que tenía en su vida, la cual amaba, le dijera... Incluso el hecho de cuando volvió otra vez al Valle de la Paz, ni siquiera otra vez estuvo haciendo destrozos, sino que fue directamente al templo solo buscando el rollo. que no era el fin del mundo, o que le dijera que aún podía convertirse en un mejor guerrero. Solo quería que le dijera algo, o al menos que le dijera... Lo siento.
Pero para ese entonces ya era demasiado tarde para Tai Lung. Este enfrentamiento demuestra el por qué Tai Lung no se merecía el título del guerrero dragón y el rollo de Ah, claro, y la zorra de la 4 sí. Ah, ella sí, que es una ladrona y que literalmente se vengó de la villana que la traicionó y que no tuvo ninguna redención. Ah, ella sí merecía ser el guerrero dragón. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, para la próxima me lo apunto, bro. A ver, el video está hecho antes de que saliera la película, según vimos al principio, así que... Pero qué mal envejeció esta línea, ¿eh? Qué mal envejeció esto, pues a pesar de ser un guerrero formidable en cuanto al físico y la fuerza, carecía de algo: espiritualidad. Lo que nos lleva a Po. Antes de comenzar No, Tai Lung tenía espíritu. Otra cosa es la mente. A ver, bro. Creo que te equivocas en 3 tipos de cosas. En las artes marciales se divide... la persona se divide en 3 cosas: cuerpo, espíritu y mente. Lo que le falló a Tai Lung fue la mente, que su psique está traumada. Eso es lo que le falló a Tai Lung, no el alma la tiene. El cuerpo lo tiene, la mente le terminó fallando. En la mente falló. escribir este video, vi como muchos decían que Tai Lung era más digno de ser el guerrero dragón, cosa que no es cierto y la misma película lo demuestra con todo lo anterior. Hay un símbolo que se repite mucho en la trilogía, que es el Taijito, el que representa el yin yang. El yin y el yang son 2 conceptos del taoísmo que son usados para representar 2 fuerzas fundamentales opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas. En este caso, Sí, pero Tai Lung tiene el espiritualismo, sino que falló en la mente. Kung Fu, siendo el yang aquella fuerza, dureza y destreza que denominan esta arte marcial, y siendo Tai Lung el guerrero que más abarca este concepto, pero careciendo de la otra fuerza opuesta, que es el yin, al que se le atribuye la paz y la espiritualidad, creando así el perfecto equilibrio del Kung Fu. El taoísmo y el estoicismo, cuando hablan de espiritualidad, no se refieren a la religión, sino al equilibrio de mente, cuerpo y alma. ¿Qué es lo que hizo Tai Lung? Y ahí falló, la mente le falló. Por eso te digo, el espiritualismo en eso no falló, falló en la mente. Si la mente no está en calma, entonces fallas tanto en lo físico como en lo espiritual, porque no se logra mantener el equilibrio. Si la mente no logra estar en calma, no logra tener el equilibrio las otras. Y eso le terminó fallando. Hora de que Wu-wei no lo eligió, pues destrozó todo y culpó a los demás de no haber conseguido su premio. Wu-wei vio que Tai Lung sí era el guerrero perfecto, la perfecta representación del yang, la fuerza y la destreza en su máximo esplendor. Sin embargo, no lo eligió no porque quería más poder, no, sino porque carecía enteramente del yin, que es la paz y la espiritualidad. Entonces, ¿quién era el guerrero perfecto? El que terminó eligiendo. Cuando están a punto de elegir al guerrero dragón, Po cae del cielo y es elegido por Wu-wei. Los 5 furiosos no se volvieron locos como Tai Lung, pero sí desobedecieron a su maestro, al igual que Shifu, que se comportó totalmente mal con Po. Más bien, todos lo hicieron, excepto Wu-wei. Wu-wei vio la máxima representación del yin en Po. Claro, porque literalmente viene de una tribu que domina el yin, el chi, que básicamente es la representación de la espiritualidad. Bueno, así cualquiera, hermano. Así cualquiera. A ver, para los eventos de la primera película claramente no sabíamos la tercera, pero ya saliendo la tercera y sabiendo el contexto de la tercera es como nepotismo, bro. Nepotismo. La bondad, la humildad, la empatía y el optimismo, algo de lo que al parecer carecían todos los demás alumnos que tenía en ese momento. Claro, carecía del yang, pero eso es algo que podía desarrollar mediante entrenamiento y destreza física, como lo hicieron todos los demás guerreros. Una buena espiritualidad y mentalidad no se consigue solo entrenando lo físico. Eso es algo que notó Shifu en Po. Lo último que Wu-wei le enseña a Shifu es en creer en las personas sin esperar nada a cambio. Shifu se encuentra desesperado porque Tai Lung ya viene y no hay nadie que pueda detenerlo, mientras que Wu-wei lo alienta a entrenar a Po, cosa que Shifu se rehúsa a hacer porque no lo cree capaz de siquiera dominar una técnica de Kung Fu, a lo que Wu-wei solo le dice que tenga esperanza en él, que se enfoque en lo que puede controlar y no se preocupe por lo que no dependa de ello, por lo que no puede controlar. ¿Recuerdan la frase de Marco Aurelio? Tienes poder sobre tu mente. Más o menos los pandas no dominan el yin. Ellos son los que hacen el poner manifestarlo.
no dominarlo. Pero el hecho de que lo manifiesten ya demuestra que tienen una ventaja sobre esa área. No sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Este es el incentivo de Shifu para entrenar a Po. Po es entrenado por Shifu de una manera diferente a como Shifu entrenó a Tai Lung y los demás en general. En lugar de entrenarlo para convertirlo en un guerrero formidable o solamente entrenarlo para convertirlo en el guerrero dragón, hace lo que no hizo con Tai Lung. Entender sus motivaciones, entender por qué quiere hacer Pero si literalmente, ¿cómo puede entrenar a Po para ser el guerrero dragón si literalmente no saben por qué Uwe eligió al guerrero dragón? O no saben lo que representa un guerrero dragón o lo que tiene el rollo del guerrero dragón. Porque, o sea, se convirtió en el guerrero dragón, pero en ningún momento bajaron el rollo y se lo dieron a Po. Esperaron al último momento para dárselo. Y eso que ya había sido nombrado guerrero dragón. ¿Por qué quiere convertirse en algo más? Me quedé porque creí que si alguien podía cambiarme, hacerme no tan yo, era usted, el mejor maestro de Kung Fu de toda China. Pero puedo cambiarte. Puedo convertirte en el guerrero dragón y lo haré. ¿Qué hará usted para convertir esto en el guerrero dragón? Entiende sus motivaciones y precisamente lo entrena con el uso de estímulos. Esta es una gran enseñanza que abarca lo que le gusta a Po, la comida. Shifu lo recompensa con comida por su arduo trabajo, y Po es feliz porque por primera vez hace lo que le gusta obteniendo algo que también le gusta. Tanto el taoísmo como el estoicismo enseñan que conocerse a sí mismo es definirse... A ver, bro, también Po se quedó porque literalmente él no quería ser un cocinero, hacer fideos. Siempre quiso ser un artista marcial desde pequeño, y eso te lo dicen en la propia historia. Como constante cambio, no eres lo que fuiste ni lo que serás, sino lo que haces ahora para convertirte en quien tú quieras ser, disfrutando el proceso. Si trabajas en algo que no te gusta, ni aunque recibas toda la fortuna del mundo... Por eso misma también se quedó soportando todos los maltratos, porque él prefería eso a que trabajar en esto, algo que no le apasionaba. Te va a llenar porque no estás lleno con lo que ya tienes. Po toda su vida ha soñado con practicar Kung Fu, pero por su propio físico se limitaba o no se sentía capaz de hacerlo. Shifu toda su vida entrenó a guerreros con disciplina, con años de entrenamiento, haciéndolo desde la explotación de sus destrezas físicas, ambos... Porque así es el verdadero arte marcial, ¿será? Por ejemplo, bro, en la técnica de la garra del tigre... Literalmente es una técnica muy dolorosa, porque lo que tú haces es golpear una madera con las puntas de los dedos varias veces así, causándote microfracturas, y tienes que estar así todos los días para que así el hueso se fortalezca de las puntas de los dedos y así poder venir y arrancarle ahí un pedazo de todo esto, ¿no? Ingeniaron en adaptarse a algo que abarca el esfuerzo y la recompensa, como tiene que ser la vida. Es por eso que Po termina en camino a convertirse en el mejor alumno de Shifu y el mejor guerrero elegido por Uwei. Cuando sus propios ídolos se burlaron de él, cuando alguien a quien admiraba lo menospreciaba, no renunció a su sueño, porque como lo dijimos hace un momento, ¿de qué sirve ser el guerrero más fuerte si no eres fuerte mentalmente? Y esto es lo que condena a Tai Lung en el último enfrentamiento. A ver, muchos se quejan de que fue un guionazo esta pelea final, pero hay una justificación del porqué de esto. ¿Qué es lo que hace Tai Lung al ver a Po? Eres un panda. ¿Qué harás, panzón? ¿Aplastarme? No me tientes. Lo primero que hace es subestimarlo, lo mismo que hizo Shifu. ¿Por qué hace esto? Porque Tai Lung es más fuerte físicamente, sí, pero no mentalmente. Y esto es explicado con el rollo del dragón. Tai Lung toda su vida entrenó para obtener este rollo. Al no conseguirlo, trató de obtenerlo por la fuerza, pero no se enteró qué era lo que en verdad contenía este rollo. Él toda su vida ha creído que el rollo otorga un poder externo que lo convierte en un verdadero guerrero dragón. Bueno, Uwe tampoco negaba, tampoco dijo, el rollo no hace eso. O sea, Uwe dejaba que todo el mundo se alucinara con el rollo pensando que eso era lo que hacía, El otro tampoco se negaba a confirmar, no, el rollo no hace eso. Entonces, ¿qué hace el rollo? Algo hará, pero no hace eso. O sea, Uwe tampoco, Sí. Todo el mundo creía lo mismo, bro. Hasta Po lo creía. Sin embargo, Po descubrió la verdad, que el
importa nada porque él ya tenía e hizo todo. Po no lo hizo por sí solo. Si no fuera por las palabras del padre, el ganso ese, Po nunca lo hubiera descubierto. Creo que te olvidas de eso, bro. Creo que te olvidas de eso, que si no hubiera sido por las palabras del padre, Po nunca hubiera descubierto eso, porque él hizo... Oh, espérate, si la sopa secreta no tiene un ingrediente secreto para ser tan buena, entonces lo mismo ha de pasar con el rollo, que no tiene nada. Ahí Paul conectó los puntos, pero Paul no se logró dar cuenta de eso por sí solo. Para convertirse en el guerrero dragón, cosa que Tai Lung no sabía. Es por eso que en la pelea está todo el tiempo pendiente del rollo, cosa que lo condena porque al subestimar a su enemigo no le da importancia, creyendo que de verdad el rollo lo está potenciando. ¡El rollo le está dando poderes! ¡No! Prácticamente Tai Lung perdió desde este momento en lo mental, cosa que aprovechó Po aplicándole los mismos movimientos que no aprendió en base a las enseñanzas del Kung Fu tradicional como si lo hizo Tai Lung, sino que lo aprendió de sus propias capacidades físicas. Aunque aún así Tai Lung termina venciendo el primer encuentro, pero ¿qué es lo que hace? Subestima al enemigo y sigue enfocado en el... A ver, el otro ya estaba derrotado. Aquí sí se confió. Pero ya estaba el otro derrotado. Bueno, aquí otra vez la película nos demuestra el por qué Tai Lung no era digno del título del guerrero dragón. ¿Qué es lo que hace al descubrir el secreto del rollo? Otra vez se pone furioso, dándole la razón a Wu Wei. El Kung Fu no necesitaba un guerrero que solamente domine el Yang, sino... Pero si Po tampoco descubrió el secreto, Po necesitó ayuda. Po necesitó ayuda. Si hubiera sido por él solo, tal vez nunca lo hubiera descubierto, hermano. Lo mismo pasa con Tai Lung. Si Tai Lung hubiera tenido más tiempo, lo hubiera meditado, tal vez se hubiera dado cuenta tarde o temprano. Es que, joder, ¿cómo lavan aquí, Vaya lavada de imagen le dan a Po aquí, No sabía que así se lavaba aquí, No sabía que de esta manera se blanqueaba aquí, También el Jin. Mientras que Tai Lung se pone furioso por algo que no está bajo su control, Po, con toda la calma del mundo y miándose de la risa, le demuestra que para un guerrero es más importante el enfoque que la fuerza. Enero no cuesta tanto con Finetwork. Fibra de 600 megas, 2 líneas móviles con 50 gigas. Seneca dijo: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y si hay algo que representa esto, es el paralelismo de Po y Tai Lung en cuanto a sus padres. La historia de Tai Lung muestra cuán grande y pesada es la carga de las expectativas que imponen los padres desde la infancia. No es que Tai Lung no le gustara el Kung Fu, claro que sí, pero su problema radicaba en querer llenar las expectativas de su padre en lugar de crear las suyas. El rollo del dragón representaba para el leopardo la máxima meta para la validación de su padre. Al no conseguirlo y que su padre no le haya dicho nada, claro que sentirá ese sentimiento de fracaso, mientras que por otro lado tenemos a Po, quien no le contaba sus aspiraciones y sueños a su padre por creer que no iba a llenar las expectativas de este, que quería que fuera cocinero de fideos igual que él. Además, mejor dicho, si el título fue algo creado por Wu Wei de Guerrero Dragón, entonces lo de rollo simplemente era una mamarrachada que era una prueba al final. Lo cual Wu Wei hizo que todo el mundo le diera mucha importancia al rollo porque él mismo creó la prueba. Y la verdadera prueba no era conseguir el rollo, la verdadera prueba era descubrir el secreto de lo que significaba el rollo. Que te lo vuelvo a decir, Po no lo hizo por sí mismo, lo hizo gracias a que logró conectar los puntos gracias a la ayuda del padre Ganso. O sea... iba a menospreciar como lo hacían sus héroes. Al final, tanto Tai Lung como Po estaban mal. Tai Lung descubrió que por el simple hecho de esforzarse a ser mejor cada día, hacía sentir orgulloso a su padre, mientras que Po vio cómo su padre lo alentó aunque no tuviera los mismos intereses que él. Hace 1 año y medio, más o menos, a finales de 2022, me pasó algo que prácticamente me cambió toda la vida. En 2023 conocí lo que es el estoicismo y empecé a adentrarme en él, y a mitad del año 2023 volví a ver estas películas de Kung Fu Panda. No las veía desde hace años, creo que desde que tenía 15 o 16. A lo que quiero llegar es que
de cómo al terminar de ver estas películas me di cuenta que todo lo que había leído acerca de esta filosofía lo hacían en cada una de estas películas bajo otra filosofía parecida que es el taoísmo, dándome cuenta de cómo estos dos personajes, uno es un gran ejemplo de cómo enfrentar la adversidad y el otro de cómo no hacerlo, aprendiendo a aceptar las cosas no Bueno, como a enfrentar la adversidad, fácil decirlo cuando Poe siempre fue libre y el otro fue encadenado por 10 o 20 años injustificadamente. Bueno, a ver. Poe tuvo su padre querido y el otro fue abandonado a su suerte en una casa a pudrirse. Bueno, a ver. Así cualquiera, ¿no? deseamos, sino como ocurren. Nosotros no tenemos el control sobre el futuro, el comportamiento o los pensamientos de los demás. Hay que actuar sin forzar las cosas, pero siempre haciendo nuestro mejor esfuerzo para conseguirlas, aunque eso al final implique el no lograrlo. Me parece un gran mensaje que ese rollo no dé un superpoder especial para mantener la calidad del título del Guerrero Dragón, como lo creía Tai Lung. Título inventado, pero bueno. Ya que la calidad reside en uno mismo. Al final nadie sabrá lo que hiciste y todo lo que pasaste para llegar a obtener una victoria, en donde sin un poder externo o un poder aparte lograste conseguir esa meta, que para alguien más parezca no tener sentido alguno, pero tú eres el que le da sentido a esta meta. El Guerrero Dragón no es elegido porque sea un guerrero especial, sino porque ya tenía todo lo necesario para dominar el Kung Fu. Creo que el mayor error de Tai Lung fue el escuchar más lo que querían los demás a lo que quería él. Pero te lo vuelvo a decir, ese es el problema por el... o sea, aquí creo que vos estás ignorando algo. Vos ni siquiera sabía que era adoptado porque el muy tarado pensaba que realmente su padre Ganso era su verdadero padre. En cambio, Tai Lung sí sabía que era adoptado y eso hacía que tuviera un trauma. El trauma del abandono, y eso hacía que no pudiera estar en equilibrio, porque ese trauma siempre estaba ahí y por eso le daba muy importancia a lo que Ubi o los demás le dijeron o pensaran de él. Creo que te olvidas de eso. Ese es lo más importante aquí. Que cometen casi todos en la vida. Por eso que en la segunda película, cuando Panda le dice a Tigresa de creo que soy adoptado, dice, no, ¿en serio eres Tigresa le dice, no, ¿en serio eres adoptado? O sea, eres adoptado, o sea, tu padre, el ganso, te adoptó a ti que eres un panda. Tuvo que ser una sorpresa descubrirlo, ¿no? Escuchar a los demás en lugar de escucharse a sí mismos. Tai Lung se conformó con ser un guerrero perfecto en el ámbito físico, pero no en lo espiritual. Mejor dicho, si te das cuenta, eso mismo condenó a Poe en la segunda película casi igual que a Tai Lung. O sea, mantener en equilibrio mente, cuerpo y alma. No hubo un culpable de las acciones de Tai Lung más que él mismo. Como lo vimos en toda la trilogía, Poe entendió que el guerrero perfecto es aquel capaz de soportar las adversidades sin llegar a la insensibilidad, recuperándose de ellas. Con ayuda y tener una gente de tu lado, algo que hasta cierto punto Tai Lung no lo tuvo, considerando que el Chifu lo abandonó apenas fue a la cárcel. Capaz de discernir entre lo que puede controlar y lo que no puede controlar. Así como el Yin Yang, dos fuerzas opuestas que se complementan, cada obstáculo, error o una mala experiencia puede transformarse en combustible o motivación únicamente si tú te lo permites, ya que de cada obstáculo siempre se aprende. Vaya blanqueada metieron aquí, Fuah. Aquí metieron una blanqueada. A ver, el video está bueno. Pero vaya blanqueada, chaval, Aquí hubo una blanqueada increíble. Increíble la blanqueada aquí, No he visto tal blanqueada desde los cucas apoyando a los criminales, Joder.